Muy bien, recibimos a Agustín Echevarna, director de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, gracias por venir este martes. Gracias por la invitación. Como siempre. Walter Brown, gracias, jefe de redacción de Cronista. ¿Cómo está todo por ahí? Bien, con mucha agitación, ¿no? Por estos días la información económica es el commodity más importante que tienen los periodistas hoy por hoy, ¿no? No te quiero mimar, pero metieron la semana pasada unas cositas muy interesantes. Ajá. La verdad que felicitaciones. Muchas gracias. No todas, no, mentira. Claro, pues uno dice, metieron algunas cositas y debo estar pensando por dentro, ¿qué? ¿Y el resto? Información, pura información. No, me refiero a cosas que uno no ve en los demás diarios y decís, esta gente sabe bien dónde mira. Agustín, hablando de mirar, y olvidémonos de la selección por un ratito. Ayer estuvimos en la City, un dólar que, la bolsa que bajó, también hay que decirlo, y hoy el famoso supermartes. ¿Qué hacemos? ¿Nos preocupamos de vuelta? ¿Empezamos toda la historia del mes anterior? Bueno, yo creo que lo que hay que comprender es que Argentina está enfrentando una crisis de confianza. Y la crisis de confianza la ves primero en la crisis cambiaria, en una devaluación que en lo que va del año es el 44%, o sea que es una cifra importante, que obviamente se aceleró en el último mes, y después en la devalorización de todos los activos. Es decir, los bancos han caído prácticamente 45%, los bonos largos de la Argentina cayeron 20% y no se recuperaron. Hubo un momento de recuperación cuando vino el programa del Fondo Monetario Internacional, cuando dijeron el monto 50.000 millones de dólares, que era más grande de lo que muchos imaginaban, y la rapidez con que se hizo, y la franqueza con que muchos países apoyaron a Argentina, pero ese rebote duró muy poquito. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y creo que eso es lo que debería estar pensando el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando que no logran recuperar la confianza? Y vimos el fin de semana y desde el jueves los cambios de gabinete y en el Banco Central, y tampoco generaron confianza si uno mira el resultado del lunes, digamos, ¿no? De la caída, si continuó la caída, digamos, durante el lunes. ¿Y por qué? Y yo creo que lo que ocurre es que el gobierno no comprende que esa idea del gradualismo y de que vamos a salir con el crecimiento económico, con endeudamiento, el gobierno que dijo, bueno, se nos acabó el crédito externo, tenemos un déficit fiscal enorme, queremos ir reduciéndolo lentamente y que la economía salga por crecimiento. De forma tal que el gasto público sobre el PBI, si la actividad económica crece, el gasto público va bajando. Siguen con esa tesis, ahora dicen un poco más acelerada. Pero la verdad es que el mercado te está diciendo, no confío en esa tesis. Debieras demostrarme que vos te diste cuenta que eso no funciona y que tenés que hacer cambios importantes. Entonces veamos los cambios que está haciendo. Cuando vemos los cambios que está haciendo, no te da la sensación de que comprendió el problema. Entonces, y no por las personas, por la calidad que tienen las personas. Yo creo que son de excelente calidad. Tanto en el Banco Central, Caputo, me parece que es de excelente calidad, pero por sí mismo no te asegura que ahora tenemos una política monetaria que sabemos cuál es, porque sobre todo no te asegura si va a tener independencia de la política. Lo que está afectando a la economía argentina es que la política se está metiendo por arriba de la economía. Y son dos caras de la misma moneda, tiene que haber un equilibrio. Y acá la política aplastó la economía, las decisiones económicas. Y eso es lo que está afectando la credibilidad económica, a mi juicio, ¿no? Con lo cual, Caputo me parece que puede ser una gran persona, pero tiene que demostrar independencia de la UIA, de los bancos y del propio gobierno, de la jefatura de gabinete. Si demuestra una independencia y demuestra que tiene una política monetaria que él sabe cuál es, la anuncia y luego la cumple, va a ir recuperando los grados de credibilidad. Ahora veamos nosotros. La salida de Aranguren es claramente negativa. Es la persona que venía, el único ministro que venía realmente haciendo el ajuste políticamente difícil, con el aumento de las tarifas, todo lo que sabemos. Con más razón tenés que respaldarlo, más allá de que tenga o no tenga errores o lo que fuere. Pero tenés que respaldar por la señal en este momento que lo crucial es comprender que esto es un problema de confianza. Y la credibilidad, cuando tenés problema de credibilidad, nada más importa. Lo único que importa es recuperar la confianza y la credibilidad. Porque si no, se te afectan todos los mercados. Y después se te traduce en la economía real, ¿no? Y luego está el tema de Dante Sica. De nuevo, un excelente profesional. Pero cuando uno mira qué es lo que es un microeconomista, o sea, un hombre que está especializado en los sectores, sabe un montón de sectores y continúa con la política sectorial, un poco como eran los planes de competitividad de Cavallo en el 2001. Es decir, seguir con esa idea de que vas a salir con programas de competitividad para cada sector o cosas por el estilo. Tampoco es lo que está esperando, me parece a mí, el conjunto del mercado, que básicamente el mercado que son personas que deciden estar o no estar en Argentina y tienen miedo. Está claro que tienen miedo y el miedo es contagioso. Es algo que tenemos todos los seres humanos que se contagia. Entonces vos tenés que recuperar la calma, la tranquilidad.
Tenés que dar señales que generen un shock de confianza. Esa es la clave hoy de la Argentina, no hay otra clave. Esa es la clave. Después podemos discutir todo lo demás, pero hoy tenemos que recuperar la confianza. Bueno. Ahora, y desde el punto de vista monetario, ¿cuáles serían esas señales? Porque uno recuerda la estrategia de Sturzenegger de subir las tasas hasta un 40%, en su momento de poner el famoso muro de oferta de 5.000 millones de dólares en el mercado para controlar a la divisa. Ahora Caputo avanza con varias medidas que obligan a los bancos a entregar un poco más de billetes en el mercado, acuerdos con cerealeras para que avancen también en la liquidación de las divisas. ¿Cuál es la medida que puede generar, en definitiva, esa confianza que señalás que el mercado hoy no tiene? Sí, yo lo que pasa que ocurre que creo que no es una sola medida, sino es un conjunto de medidas. Por ejemplo, parte de lo que están haciendo, si lo hubieran hecho diferente, ojo, todavía no terminó. Vamos a ver los anuncios el resto de la semana y cómo queda conformado este tema. Si me preguntás a mí qué es lo que nosotros proponíamos de la Fundación hacer, es una reestructuración del gabinete. Entonces, por ejemplo, los 8 ministros que quedan debajo del ministro de Economía, bajarles un escalón y pasas a ser viceministros. Entonces empoderás al ministro de Economía. Tal vez podría ser un cambio del jefe de gabinete. Entonces decís, bueno, viene Rogelio, digo, por decir, ¿no? Sí, pero sí. señales contundentes, Rogelio Frigerio como jefe de gabinete. No por decir un nombre, alguien que represente algo diferente, que haya una conciencia de que la economía tiene que tener mayor peso en las decisiones, porque hasta ahora la política pisó a la economía y no fue mal. Hay que reconocer que no fue mal. Si reconocen que de esa manera no fue mal, tenés que demostrar que ahora cambiaste, que ahora, y además tenés que hacerlo ya, porque sabemos que el año que viene es un año electoral. Entonces el gobierno, ¿qué dice? Con estos 50.000 millones de dólares, financio hasta el año que viene, mantengo el equilibrio, digamos, de los mercados y demás, supuestamente, si recuperabas la confianza, y entonces, ¿qué pasaba? Manteníamos la estructura desde el 2011. Una economía en esta inflación en serrucho. Los años pares caes, los años impares creces y son los años electorales. Vienen las elecciones y con el peronismo dividido ganamos las elecciones. Y después hacemos lo que falta hacer en el segundo gobierno. Creo que esa es la tesis del gobierno y que es razonable, yo no digo no sea razonable. Lo que pasa es que hay que mirar los mercados. Si los mercados te acompañan, fenómeno. Si los mercados no te acompañan, es decir, si no recuperás la confianza, entonces el viernes, por ejemplo, las tasas de los LEVAX estaban en 60%. Y por lo tanto después eso te pega en la economía real. Entonces ahí empiezan los problemas, porque este año vamos a tener una inflación de un 30%. Los salarios subiendo mucho menos, vas a tener una pérdida del poder adquisitivo tal vez de 5 puntos en los salarios. O sea, eso es un mal humor social importante. La economía que venía creciendo o recuperándose se frenó. Cuando mires en el final del año, por ahí vamos a estar en 1% del PBI. El año que viene es un año mejor, por varios motivos. Por un lado, esperemos que no haya sequía. Ya tenés 8.000 millones de dólares que este año perdimos por sequía. Si el año que viene no tenemos sequía, tenés una expansión que eso solo debería significar 1,5% del PBI, entre el agro y las ramificaciones que eso produce en la economía, ¿no? Y luego tenés que este año tuviste la pérdida de poder adquisitivo, pero posiblemente a fin de año vienen las cláusulas gatillo de las paritarias y vas a empezar el año con sueldos mayores. Y entonces vas a tener un mejor humor el año que viene con la economía creciendo y con los salarios mejorando para el año electoral y todo lo demás. O sea que eso puede salir bien, siempre y cuando, digamos, primero la confianza, ¿no? Como aquella famosa frase, es la confianza, estúpido, ¿no? O sea, ahora, lo que pasa es que ¿cuánto tiempo hay para eso, no? Porque el gobierno pide confianza desde que asumió, ¿no? Primero que nos quedemos tranquilos que van a ser 6 meses, después que lo peor ya había pasado, ahora que hay que esperar, o sea, ¿hay un tiempo para medir esa paciencia? Tiene que ser muy rápida. La confianza no es paciencia, es realmente creer. No es que te pidan que creas, es confiar en que, por ejemplo, la inflación se va a frenar o que el dólar se va a frenar. Porque con tasas del 60%, si vos confías, ¿qué significa? Que la inflación efectivamente va a ser 30, pero no más. Si la inflación es 30 y las tasas están en 60, no hay ningún negocio mejor del mundo que comprar LEVAX. Por lo tanto, debería haber una inundación de inversores y las tasas de las LEVAX caerían rápidamente y eso es recuperar la confianza. Entonces te bajan las tasas de las LEVAX a un nivel más razonable porque no puedes tener una tasa de LEVAX que en dólares debería darte 30% si fuera la tasa del viernes, que no va a ser. Está clarísimo que esas tasas no se pueden mantener y tienen que bajar, pero es necesario recuperar esa confianza. Las LEVAX te miden, si querés, si la estás recuperando o no. Lo mismo que los precios de los bonos. Si los precios de los bonos caen, significa las tasas de interés que está pagando
la deuda argentina sube. Bueno, esas son las señales clarísimas que tenés. Pero además hay que detenerla rápido, la desconfianza. Porque si la desconfianza no la detenés, no se queda en el tema cambiario. Pues te empieza a pasarte a los fondos comunes de inversión. Y de los fondos comunes de inversión después te pasa a los depósitos. Porque vos tenés un fondo común de inversión que estás acostumbrado a que todos los meses te sube un 1,5% y de pronto te llega la liquidación mensual de gente que no mira estas cosas todos los días y caíste 5 puntos, 6 puntos, 10 puntos. Entonces te asustás, retirás el dinero. Eso es lo que hay que evitar. Por lo tanto, lo que están haciendo, yo creo que entendieron el problema, pero no sé si entendieron exactamente cuál es la solución del problema. Y es lo que estamos viendo esta semana. Yo todavía no sé, capaz que sí, porque de nuevo, creo que hay que esperar a ver el conjunto de medidas que están tomando, porque no es una medida, no es solo la política monetaria. Es la política monetaria, es la política fiscal, es la política cambiaria. Y hay que tener una sintonía de todo eso y que además se note claramente que hay una sola dirección en el gobierno y que no hay una puja como había aparentemente entre Sturzenegger y la parte política. Pero si vos me decís, ganó la parte política sobre Sturzenegger, eso es preocupante, ¿no? Tiene que tener claro que la política y la economía están en sintonía, pero no puede haber una pisando a la otra, por lo menos es lo que nosotros estamos viendo. Lo que vimos en los últimos días fue también un escenario internacional complejo, ¿no? Sobre todo para los mercados emergentes y para los mercados de esta región, como es el argentino. Sin embargo, vemos que la moneda nuestra se devalúa mucho más rápido que la de los vecinos, y que obviamente esto tiene que ver con factores internos. Digo, ¿se puede esperar que desde afuera cambie también el viento para el año que viene o vamos a tener otra vez un escenario convulsionado que no va a favorecer el intento por recuperar la economía? Bueno, está claro que tenemos un escenario difícil, que lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, hemos venido acá varias veces, que mostramos, venía la suba de la tasa de interés de Estados Unidos, sí, que tenés dos factores, la Fed subiendo las tasas y Trump aumentando el déficit fiscal. Entonces, el déficit fiscal están aumentando la emisión de bonos y desde la Reserva Federal están contrayendo la demanda de bonos. Sí. Por lo tanto, tenés un problema financiero internacional porque Estados Unidos se convierte en un atractor de capital en lugar de un inversor de capital al exterior. Y eso te hace que todos los mercados emergentes están en tensión. Pero sabemos también que los que sufren son los más débiles. No sufre Chile, sufre Turquía, no sufre Perú, sufre Argentina. Entonces tenés a los países como que han hecho los deberes. Y los deberes, por lo menos, más o menos, o sea, Chile tuvo un gobierno con Bachelet bastante malo, pero dentro de todo las políticas macroeconómicas la mantuvo. Yo creo que fue malo porque aumentó los impuestos, hicieron cosas negativas. Pero todavía la deuda es muy razonable. Vas a Perú y lo mismo, vas a Colombia y es un país que se ha transformado en un país normal, es un país que no tiene crisis, no tienen excesos de endeudamiento, excesos de déficit fiscal, van creciendo prolijamente 3% todos los años, entonces al final el PBI per cápita, la riqueza del país crece. Nosotros desde el 2011, nuestro PBI por cabeza, o sea, la actividad económica por persona, está cayendo todavía. Eso es lo que hay que comprender. Estamos perdiendo nuevamente otra década adicional. Por eso hay que hacer un conjunto de reformas estructurales. Por eso es otro tema que también, que no es solo lo económico. Luego, o es lo económico, pero con otras medidas. Brasil está haciendo la reforma laboral. Francia está haciendo la reforma laboral. Los países están bajando todas las tasas de impuestos. Estados Unidos una fuerte baja de impuestos, no 1,5 en 5 años. No, bajan fuertemente los impuestos. Vos mirás Hungría, y Hungría es una baja de impuestos fenomenal. O sea, Hungría ahora tiene una tasa impositiva de las empresas de 9%. Dijo, nosotros queremos tener tasas impositivas menores a las de Irlanda, que Irlanda ya las había bajado fuertemente. Hay una competencia por bajar los impuestos, pero de maneras enormes, o sea, de 20 a 9%. Nosotros estamos en 35%, pero además tenemos otros 96 impuestos. O sea, la tasa impositiva argentina es fenomenal. Entonces Argentina, y no es solo el gobierno, es el gobierno, la oposición, el periodismo, la clase dirigente argentina, tenemos que comprender que tenemos que competir con el mundo en las condiciones en las que está el mundo, con flexibilidad laboral, con una economía abierta, con cosas que en Argentina ni siquiera se están hablando. A propósito de eso, cuando uno le pide confianza, uno habla de hay que apelar a los mercados confianza, pero bueno, después estamos todo lo que vivimos acá, ¿no? Es que los mercados son eso, los mercados son las personas. Está bien, pero no hay otra cosa. Pero mi compra de dólares no afecta el precio del dólar y la compra de dólar de algún empresario o de algún inversor, sí. Pero es relativo porque en realidad cuando tenés las fugas masivas de personas, son pequeños
personas que empiezan a retirar sus depósitos, vamos nosotros 3 no pasa nada, pero si nosotros 3 lo multiplicamos por 1 millón, sí pasa. Entonces vos tenés que recuperar la confianza de todos, porque no hay una diferencia. Si el que está afuera recupera la confianza y pone dinero, el que está adentro también. Si el que está afuera se saca su dinero porque hay desconfianza, a la larga el que está adentro también se preocupa y empieza a salir. Si vos ves que siguen cayendo los precios de los bancos en la bolsa, en algún punto hay alguien que se empieza a preocupar. Entonces hay que detener eso, hay que claramente, cuando tenés un problema de confianza, es general. Los mercados somos todos, no nos equivoquemos, no existe un ente ni nada por el estilo. Cuando hablamos de los mercados, estás hablando de la naturaleza humana. Todos tenemos la amígdala, que es eso que compartimos con los animales, que es lo que nos hizo, que es el instinto de supervivencia, que lo que te hace te genera miedo. El miedo te hace segregar adrenalina, te hace segregar hormonas que te generan ponerte en movimiento. Y eso ponerte en movimiento cuando es para escaparte o cuando es para atacar, eso que tienen los perros y te pegan los pelos de la nuca, eso lo tenemos igual nosotros que los animales. Es como una bandada de pájaros que se acerca a tomar agua y uno se escapa y los demás se asustan y se van también, porque no saben por qué, pero por las dudas te tenés que ir. El mercado financiero es lo mismo, son personas humanas con la misma naturaleza humana que todos nosotros y actúan del mismo modo. Entonces vos tenés que recuperar la calma, la tranquilidad, mostrar que tenés un consenso clarísimo, que vos estás muy contento con lo que estás haciendo porque sabés lo que estás haciendo y para eso tenés que tener personas que sepan, que estén en sintonía y que claramente tengan peso propio importante, ¿no? Tomo la de la amígdala para decirte que en el caso de nuestros trabajadores, la amígdala es el supermercado, ¿no? El chino, las compras, la patrona que se queja de me dejaste o gasté 200 pesos en una manteca y 2 litros de aceite. Eso necesita una solución rápida, porque por más de lo que la macro pueda responder, en el día a día la gente no está viendo eso. Sí, pero de nuevo, yo creo que hoy la prioridad es la macro. La prioridad es calmar a los mercados. Si vos no calmás a los mercados, la Argentina va a ir muy mal. No más o menos. O sea, hoy tenés 2 alternativas, una mediocre y una mucho peor. No hay otra alternativa. Esa salida de algunos economistas que yo he escuchado, colegas míos por televisión, que dicen que hay que salir con aumento de consumo, de la inversión, de los salarios y demás, yo no sé qué están viviendo. Eso no existe. Acá estamos frente a un problema y yo creo que hay que tratar el problema con la seriedad que corresponde y decir a la gente la verdad y a partir de ahí tenés que empezar a reconstruir la confianza hacia adelante. No existe la salida con aumento del consumo, de la producción y demás. No tenés crédito, no alcanza con el Fondo Monetario para hacer eso, porque además pasa 1 año y medio y te comiste lo del Fondo Monetario. ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos dentro de 1 año y medio? Si no aprovechamos este año y medio para hacer las reformas que hay que hacer, ¿cuándo las vas a hacer? Si no aprovechamos para hacer la reestructuración del Estado ahora, la vas a hacer dentro de 1 año y medio cuando ya te hayas comido el crédito del fondo. ¿Quién te va a financiar la reforma? ¿No? Pues la reforma requiere financiamiento para hacerla con amortiguadores sociales, para que las personas que van pasando del sector público al sector privado vayan pasando, por ejemplo, durante 2 años y no de inmediato. Entonces hay que hacer amortiguadores sociales. Vos tenés que considerar cada familia que está dependiendo de una persona en el Estado. Se tienen que ir 200.000, para mí, unos cerca de 200.000 personas del Estado federal y posiblemente 750.000 de las provincias. Pero tenés más tiempo para que lo hagan las provincias. Pero el Estado federal debería hacerlo en los próximos 2 años. Ahora, eso se tiene que hacer aprovechando el financiamiento para poder hacerlo de una manera gradual, ¿no? Esa es nuestra opinión. Tenemos que hacer las reformas estructurales, la reforma del Estado, la reforma laboral, la reforma fiscal. Hay que hacer un nuevo pacto con las provincias. Las provincias hicieron un pacto. Las provincias fueron los que más aumentaron el empleo, junto con los municipios, ¿no? Casi duplicaron el empleo en los últimos 17 años. Ahora, ¿cuál fue el pacto que hicieron? ¿Vamos a bajar gradualmente, por lo menos, el empleo público? No. Hicieron un pacto que es, vamos a subir el empleo público, pero más gradualmente que antes. Un disparate. El pacto fiscal tienen, señores, son los que más aumentaron el empleo público. Y hay que entender qué significa eso. Cuando vos duplicás la cantidad de empleo público para hacer lo mismo, implica que la productividad del Estado cayó a la mitad. Y si la productividad del Estado cayó a la mitad, somos todos más pobres. Y por eso es que la economía no arranca. Porque como somos todos más pobres, porque tenemos que sostener a ese tamaño fenomenal que es el estado elefantiásico, sumado a los planes sociales, que eran 1 millón en plena crisis, y ahora, 15 años después, son 8,5 millones. Entonces, la mochila que le pones a las empresas y al sector privado es gigantesca. Es como vos vas a salir a competir, como si ahora los jugadores de fútbol que están en el Mundial, a todos les pones una mochila arriba equivalente al peso de un jugador o un jugador y medio. O
sea, ¿cómo vas a sostener eso? No se puede jugar con una mochila enorme, cuando los demás países tienen mochilas chiquititas, ¿no? Ahora, ¿cómo se va bajando esa mochila? ¿Es a través de los impuestos, como mencionabas antes, bajando las cargas impositivas que tienen las empresas para poder tomar y dar mejores salarios a los empleados que pueden llegar a venir del empleo público o pueden estar hoy buscando un trabajo directamente en el Sin lugar a dudas, hay que bajar los impuestos. Adam Smith, 1776, decía, hasta un mal gobernante sabe que si quiere tener un gobierno poderoso, un Estado poderoso, tiene que tener impuestos bajos. O sea, eso está en Confucio, está en Lao Tse, está en los árabes. Cualquier gobernante en los últimos 2000 años sabe eso. O sea, lo que no lo saben son los gobernantes actuales. Pero basta ver cualquier país del mundo con altísimos impuestos detuvo su crecimiento. Europa creció muy bien, son todos ricos, hasta que creció mucho el Estado benefactor, aumentaron mucho los impuestos, dejaron de crecer. Y entonces empezaron a bajar impuestos. ¿Qué hizo Suecia? ¿Qué están haciendo los países nórdicos? ¿Qué está haciendo Hungría? ¿Qué hace Irlanda? Todos están bajando impuestos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Bajando impuestos. Entonces, si el mundo está haciendo eso, pues se dieron cuenta que con tantos impuestos el sector privado no puede funcionar, entonces nosotros tampoco podemos funcionar con tantos impuestos. Y tenemos mucho más impuestos que ellos. Tenemos mucho más impuestos que ellos antes de bajarlos. Eso es lo que es más gravísimo en Argentina. Y encima de una manera súper ineficiente, porque tenemos 97 impuestos diferentes. Estados Unidos tiene 4 impuestos. Entonces hay que entender que la complejidad que tiene... Además, no es solo los impuestos, después están las regulaciones. Tenemos 67.000 regulaciones. O sea que una pyme argentina está todo el día mirando al Estado, en vez de estar mirando a sus clientes, cómo hago para mejorar mi producto, mi servicio, cómo hago para mejorar lo que le estoy dando al sector privado, a mis clientes, a las personas. No, más de la mitad del día están pensando cómo hago para pagar los vencimientos impositivos, que son 19 vencimientos impositivos cada 21 días hábiles. ¿Cómo hago para hacer con todas estas regulaciones fenomenales? Ahora vamos a sacar un video que se va a llamar La Odisea de la Bondiola, ¿no? Entonces, para producir una bondiola necesitas más de 100 trámites. Una vez que la tenés producida, la tenés en mataderos, para transportarla a San Isidro, o sea, para cruzarla a General Paz, necesitas otros 21 trámites adicionales. Y además tiene que hacer un recorrido que es un 30% más largo que ir en línea recta, porque todo el mundo te genera nuevos trámites. Si después de San Isidro querés ir a Tigre, tenés que hacer un trámite adicional para pasar de San Isidro a Tigre. Es decir, tenemos que entender que Argentina no funciona, que tenemos que hacer reformas muy importantes. La desregulación, además, tiene una ventaja enorme, que no tiene costo social. Si haces una fuerte desregulación, le estás sacando parte de la mochila a las empresas, a las pymes, sobre todo, que es lo que más me interesa a mí, porque una pyme es una pequeña empresa, que si las pequeñas empresas salen a cada una a tomar un empleado nuevo, tenés una demanda de 900.000 nuevos empleos. Eso es lo que hay que comprender. Entonces, cuando se juntan las corporaciones, como hacen en Argentina, ¿quiénes se juntan? 30 empresarios, banqueros, los sindicatos y los políticos populistas, el sindicato de la justicia, ¿no? Que es una especie de poder privilegiado que tiene Argentina, y ellos toman las decisiones. ¿Quién queda fuera de todo eso? Las 900.000 pymes, los 6 millones de personas que están en el mercado negro, las 250.000 jóvenes que tienen que entrar al mercado laboral y no pueden, porque con las reglas actuales no hay flexibilización para que ingresen esos 250.000, ¿entendés? Entonces hay mucha gente que queda siempre fuera de esos famosos consensos. Yo no creo en esos famosos consensos de estas corporaciones. Acá tenemos que gobernar para todos los argentinos, no para los que se sientan en la mesa de las corporaciones. Gracias, Agustín. Muchas gracias a ustedes. Suerte el jueves. Gracias, Walter. Suerte el jueves. También buen feriado mañana los que no trabajamos. Y los que trabajamos, como yo, también que sea una buena jornada. Y gracias a ustedes por estar allí. Nos place mucho que estén ustedes del otro lado. Será, si Dios quiere, hasta el martes que viene.